Hola a todos. Bueno, pues vamos a continuar con el bloque número 10. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el epígrafe 10.2. Como vimos en el anterior, hemos empezado la Segunda República y estuvimos trabajando el primer gobierno de la Segunda República, que era el bienio reformista. Bueno, pues ahora vamos a trabajar los 2 años siguientes, a partir de 1933, que es el gobierno radical cedista. Nos fijamos en nuestro eje cronológico. Nosotros habíamos estado viendo en el anterior epígrafe hasta este punto de aquí, y lo que vamos a ver es el resto del eje cronológico, el resto del epígrafe. Aquí vemos que tenemos ese gobierno conservador, va a ser ese llamado gobierno radical cedista, ahora veremos por qué, y veremos también el último periodo de la República, que es la creación del Frente Popular, y ya estaríamos en 1936, con el inicio del golpe de Estado y el inicio de la Guerra Civil. Bueno, pues empezamos entonces este periodo del gobierno radical cedista, que va a ser otro bienio, un par de años de gobierno, en este caso conservador. Mientras la izquierda iba en un continuo desgaste, como hemos visto, el colofón fue lo del el suceso de Casas Viejas, pues ahora en las elecciones que van a tener lugar en el año 33, lo que vamos a tener es un triunfo de la coalición de derechas, es decir, un conglomerado de los partidos de derechas y los partidos de corte más católicos. ¿Qué vamos a tener ahí para tenerlo un poco en la cabeza importante? Bueno, pues por un lado vamos a tener el Partido Radical, que es el partido liderado por Alejandro Lerroux, que es este señor que tenéis aquí en esta fotografía. Creo que había llegado a hablar de él en algún otro epígrafe, pero bueno, en cualquier caso, pues es un hombre es un republicano de derechas, es un republicano conservador y con un carácter un tanto radical, de ahí también un poco el nombre del partido, ¿no? Es muy nacionalista, muy anticatalanista, muy anticlerical, para que nos hagamos una idea. Y por otro lado tenemos a la CEDA. La CEDA son las siglas de Confederación Española de Derechas Autónomas. Este partido va a ser muy importante, es un partido que se crea aquí en 1933 y que está gobernada por este otro señor de aquí, que es Gil Robles, y que tenemos que conocer. Además, aunque no lo he metido aquí, pero podríamos hablar también en 1933 tiene lugar la creación de Falange Española, que va a ser pues otro partido muy relevante en el sentido de que, bueno, luego va a tener trascendencia con el golpe de Estado, la Guerra Civil, etcétera, y que ha sido creado por Antonio Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que era hijo del Primo de Rivera, el dictador, ¿vale? Bueno, pues voy a dejaros una foto. Aquí tenéis la imagen de José Antonio Primo de Rivera, y este símbolo que veis aquí es el símbolo de la falange española. Me he comido aquí la falange española, que el símbolo es el yugo, que es esto de aquí, y las flechas, que como ya expliqué en su momento, pues eran símbolos que se recuperan del tiempo de los Reyes Católicos, eran los símbolos personales de Isabel y Fernando. Bueno, pues Falange Española es un grupo que está muy muy relacionado con el auge del fascismo, del movimiento fascista en Europa, y especialmente el fascio de Italia, ¿vale? El fascismo de Mussolini. Bueno, pues entonces tiene lugar en 1933 esas elecciones, que son muy relevantes, entre otras cosas porque es la primera vez que se pone en práctica el sufragio femenino. Recordad que en las anteriores las mujeres podían presentarse pero no podían votar. Bueno, relevante también porque tiene lugar un aumento, un gran número de abstención, ¿vale? Fue notable la abstención. Mucha gente, abstenerse significa no ir a votar. Bueno, pues hubo un número muy elevado de abstención. Y luego, bueno, pues hubo un claro vencimiento de la derecha. Tenemos aquí un gráfico donde vemos, por ejemplo,
un triunfo interesantísimo de la CEDA, veis ahí que tiene 115 escaños, pues no, el total no recuerdo en este momento, pero a lo mejor serían 280 y muchos, casi 300 escaños, ¿no? Por ahí. Y luego veis que también hay otros partidos de derecha que tienen también un peso importante, y aquí tenemos a esos radicales, ese partido radical que con 102 escaños pues va a unirse a la CEDA, y entre ellos pues consiguen el gobierno. Alcalá Zamora, al que ya conocíais como presidente de la República, bueno, pues entonces tiene que formar gobierno, y en ese gobierno va a incluir, bueno, va a llamar como presidente, o va a proponer como presidente a Lerroux, ¿vale? A este señor de aquí. ¿Por qué? A pesar de que haya ganado la CEDA, bueno, pues porque Gil Robles tenía fama de antirrepublicano, de una persona radical, también quizás próximo a esa ideología fascista. Entonces, bueno, se va a dejar a la CEDA fuera del gabinete de gobierno. Respecto a este periodo, bueno, pues básicamente en lo que se va a centrar es en intentar eliminar o en frenar las reformas que se habían llevado a cabo durante el bienio reformista. Vamos a intentar revertir esas políticas y vamos a poner en su lugar políticas en general más conservadoras. Entre otras cosas, de entrada se van a revisionar, o se va a retocar la ley agraria, y fundamentalmente en este sentido, en esa reforma de la ley agraria, se va a intentar frenar el proceso de expropiación. Vamos a intentar limitar esas expropiaciones, por otro lado, vamos a tener también una posición. Voy a añadirlo por aquí, aunque tiene relación con esto que vemos aquí, ¿vale? Vamos a decir que hay una posición más centralista, centralismo en la concepción del Estado frente a la idea de las autonomías que había venido gestándose, ¿vale? Autonomías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues va a haber ahí ciertas tensiones, sobre todo con el catalanismo, aunque también con el proceso autonómico del País Vasco. Va a haber cierta controversia ahí. Por ejemplo, en Cataluña, lo que os hago una referencia aquí en este párrafo, bueno, pues es un tema de colisión frente a la ley de contratos de cultivo. Esta ley de contratos de cultivo era una ley que se llevó a cabo en el año 34, y frente al que la derecha no estaba de acuerdo porque consideraba que coartaba el libre mercado. Recordad que el libre mercado pues tiene relación económica pues con el liberalismo, ¿no? Y también creían que restringía los derechos de propiedad privada, ¿vale? Entonces ahí va a haber tensiones con el catalanismo. ¿Por qué creían que hacía estas cosas la ley? Bueno, pues porque se establecía una duración mínima de los contratos de arrendamiento y, por ejemplo, se fijaba el precio de esos contratos. A pesar de los movimientos que pueda tener el mercado, bueno, pues los precios eran fijos. Entonces, para ellos era como demasiada intervención estatal o, en este caso, autonómica, ¿no? Y luego, en el tema del País Vasco, bueno, pues estas tensiones o esta controversia va a hacer que se alargue mucho el tema de la autonomía. El País Vasco llega hasta el 36 sin haber terminado de sacar adelante su estatuto de autonomía y se va a paralizar. Se paraliza porque en el año 36 va a empezar la guerra civil. Entonces ahí tenemos cosas importantes. Más temas que se van a llevar a cabo. Bueno, pues tenéis aquí este tema de la amnistía. Amnistía significa, bueno, pues gente que ha cometido un delito, generalmente un delito político, aunque puede ser de otro tipo, pues ya no es que se le indulte, es decir, no es que se le perdone el hecho criminal, sino que se quita el crimen, se quita aquello que has hecho, se olvida, ¿vale? Y se da, bueno, pues normalmente para
después de un periodo crítico a nivel político en el que hay mucha controversia y se intenta pues calmar las aguas, se puede utilizar estos ejemplos de indultos o en este caso la amnistía. Y en este caso la amnistía era para aquellos que se habían sublevado en la Sanjurjada, si os acordáis de aquello que había llevado a cabo entre otros el general Sanjurjo. Os pongo más cosas, por ejemplo, este tipo de medidas también en el tema de la educación, sobre todo eliminando la coeducación o tratando de ir en ese sentido, ¿no? De no grupos mixtos, etcétera. Aunque luego las cosas más interesantes también van a tener lugar a partir del año 34, porque vamos a estudiar ahora enseguida que va a haber una crisis. Y entonces, a partir de ahí, aunque os lo cuento ya, porque viene en este frenado de reformas, pero va a ser un poco más tardío, en el año 34, pues va a haber una restricción, por ejemplo, de la ley de asociaciones, que conocéis ya perfectamente. La ley de asociaciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se centra mucho en los sindicatos, en intentar limitar su actividad. También en la libertad de prensa, en el sentido de que se acabará instaurando la censura previa, es decir, que se establece la censura, se dice lo que se puede o lo que no se puede decir antes de publicarlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un poco ese tipo de medidas que se van a llevar a cabo. Bueno, en esta página en blanco voy a hablaros un poquito de las consecuencias de estas contrarreformas, porque al final se habían hecho unas reformas contra reformas, entonces lo que vamos a hacer es revertirla, pues una contrarreforma. Estas contrarreformas van a dar lugar a toda una oposición. Es decir, que va a haber diferentes sectores que ahora veremos que van a estar en contra de esas medidas contrarreformistas y en contra en general del gobierno conservador y de su planteamiento. Tenemos que pensar en ese sentido además que estamos en un momento en el que en Europa hay, bueno, pues un claro ascenso tanto del nazismo como de los fascismos, especialmente, recordad, ese fascismo italiano, aunque también en Austria, etc. Bueno, esta oposición, ¿en qué se va a sintetizar o a qué va a dar lugar? Bueno, pues va a dar lugar a una cosa que tiene lugar en el año 34 y que es la Revolución de Asturias. Es el año 34, estamos específicamente en octubre. Bueno, ¿qué pasa en esta revolución o en qué consistió? Bueno, pues una revolución, sabéis lo que es decir, un movimiento, un levantamiento de la población. En este caso, un levantamiento que estuvo liderado por la UGT, estuvo liderado también, había participación del PSOE y también, súper interesante y súper importante, el Partido Comunista, ¿vale? Estos son fundamentalmente los líderes o los que van a organizar este levantamiento. Y es un levantamiento en armas, es un levantamiento de carácter violento en el que van a participar sobre todo obreros, también campesinos y también mineros. Especialmente en el tema de Asturias, pues sabéis que cuando hablamos de la industrialización, pues había minas, etcétera, y bueno, pues todo el tema de las condiciones laborales, etcétera, pues había muchas reivindicaciones. ¿Qué es lo que van a hacer cuando se levanten en armas? Bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, van a tomar edificios públicos. Tomar edificios públicos, esto va a empezar en la ciudad de Oviedo, en Asturias. Vamos a apuntarlo por aquí. Y eso se va a ir extendiendo luego a lo largo y ancho de toda la región asturiana. Entonces, se van a tomar, por ejemplo, entre esos edificios públicos, pues fábricas o minas. Llegando a tal punto que se va a llegar a proclamar la República Soviética de Asturias. Claro, pensad que habíamos hablado de aquel trienio bolchevique, del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, etcétera. Bueno, pues digamos que tiene un corte comunista, profundamente comunista, ¿no? Esta revolución, que clama por los derechos, pues, de todas estas personas, obreros, campesinos, mineros, etcétera. Lógicamente, el gobierno
pues va a reprimir este movimiento, esta revolución, la va a reprimir y además la va a reprimir con mucha fuerza. Va a ser una represión importante. Una represión para la cual pues se va a mandar, entre otras cosas, al ejército, en particular también a la legión, y en particular podemos hablar del general Franco, que había adquirido una enorme fama en el norte de Marruecos y que va a ser enviado, recordad que también había sido el que llevaba la Academia Militar de Zaragoza, y va a ser enviado a Asturias precisamente para frenar esto. Se establece el estado de excepción, que supone, bueno, pues una enorme cantidad de restricción en los derechos civiles. Tienen lugar ejecuciones sumarias, es decir, ejecuciones de tus, entre comillas, enemigos sin un juicio previo, también encarcelamientos, etcétera. Es decir, el gobierno lleva a cabo medidas pues muy duras para contener esta revolución, que, bueno, pues en cierta medida intenta poner fin a ese gobierno conservador, ¿no? Bueno, como consecuencia a esto, vamos a cambiarle el color, como consecuencia a todo esto, una de las cosas que van a cambiar en el gobierno es que, bueno, y pues intentando como reforzarlo frente a esta amenaza de la izquierda, la CEDA por fin va a empezar a conseguir ministros en el gobierno de Lerroux. Y de hecho, en el año 35 va a conseguir, Gil Robles va a conseguir entrar en el gobierno y será el ministro de Guerra. ¿Vale? Entonces se procura o se intenta buscar un gobierno más estable, más equilibrado y sobre todo más fuerte frente a estas posibles amenazas. Pero bueno, va a haber más problemas con la oposición. Volvemos al rojo. Otro gran problema que va a sufrir el bienio radical cedista es, en ese mismo año 34, aparte de la llamada Revolución de Asturias, va a tener lugar la proclamación en Cataluña del Estado catalán. Es decir, digamos que tenemos un hecho parecido a lo que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? Del independentismo. Bueno, pues se va a proclamar un Estado catalán que, según ellos, estaría dentro de una república, vamos a ponerlo entre comillas, una república federal española. Sé que es un poco lío, pero si recordáis, la República Federal no es la que tenemos en este momento. Nosotros aquí en el año, a partir del año 31, tenemos una república unitaria, no una república federal. Recordad que había los unitarios y los federalistas. Bueno, pues lo que hacen los catalanes en este momento, o el gobierno catalán, mejor dicho, es considerar que no están en una república unitaria, sino en una república federal, y autoproclamarse Estado federal. Entonces proclaman el Estado catalán, que estaría dentro de esa república federal, pero bueno, que todo ello es inexistente. ¿Quién lleva a cabo esta proclamación? Luis Companys, que es el presidente de la Generalitat en ese momento, y es este señor que veis aquí. Le vemos encarcelado porque, bueno, pues claro, la proclamación del Estado catalán en ese momento es considerado un delito de rebelión, y eso va a hacer que el gobierno radical cedista pues movilice al ejército, movilice a la policía, y bueno, pues Companys va a acabar en prisión. También va a acabar en prisión Macià, que si recordáis había protagonizado una proclamación anterior cuando se había proclamado la República en el año 31. También otros miembros del gobierno catalán. Y bueno, pues entre otras cosas, para reprimir este acontecimiento y ese auge del nacionalismo, pues lo que se va a hacer es se suspende la autonomía en Cataluña. Recordad que era la única región que había conseguido llevar a cabo y aprobar en el Congreso de los Diputados su estatuto de autonomía. Bueno, pues esto se va a suspender. Bueno, dejo una foto por aquí también de esa revolución de Asturias, donde se puede ver pues a toda esa gente que se había levantado en armas, como van detenidos. Y bueno, para resumir un poco, podemos decir que la situación que se ha quedado, la situación social y la situación política, es de enorme tensión y enorme polarización. Esto nos debería sonar. La polarización significa que en tu
en tu espectro político, ya sea la izquierda o la derecha, cada vez estás más polarizado, es decir, cada vez te vas más hacia uno u otro extremo, debido a toda esta conflictividad, a toda esta represión, bueno, pues al final hay muchísima tensión. La tensión que genera miedos, que generan odios, que generan emociones como muy fuertes, ¿eh? Entonces, por un lado, a la derecha le va a parecer que la brutalidad de los sublevados en el año 34 es enorme, y eso va a dar lugar a que las derechas, a que los más conservadores se enfaden, porque consideran que los sublevados y sobre todo los comunistas pues se han pasado de la raya. Entonces, bueno, pues hay más polarización. Y por otro lado, la represión que ha tenido lugar como consecuencia de la revolución y de la proclamación del Estado catalán por parte de la izquierda se va a considerar también que es una represión demasiado fuerte, una represión exorbitada y bueno, pues fruto de ese corte fascista de algunos partidos, etcétera. Entonces, esta es la idea con la que nos tenemos que quedar, porque esto va a ser la antesala de lo que luego será la guerra civil, es decir, la fractura social entre las personas en España, fractura ideológica, fractura política, pues es patente, ¿eh? Es un momento de mucha tensión e incluso pues violencia. Bueno, seguimos en el año 34 y después de haber hecho frente a esta revolución de Asturias, a esta proclamación del Estado catalán, el bienio o el gobierno radical cedista no termina con los problemas, todavía hay más. Y aquí vemos esta portada de un periódico, estamos ya en el año 35, pero bueno, desde el año 34 empieza a haber este gran escándalo, que es el escándalo del extraperlo. Y el escándalo del extraperlo fue, pues se creó un sistema de juego ilegal que había creado, entre otros, un empresario que se llamaba Strauss, de ahí un poco la palabra extraperlo, de dos personajes, Strauss y Perl, que habían creado un sistema de juego que era ilegal, un sistema de juego pues tipo cartas trucadas, la ruleta, etcétera. ¿Qué hacían y qué tiene que ver esto con el gobierno? Que como veis aquí debajo pone derriba al gobierno de Lerroux. Bueno, pues lo que hacían estos empresarios era, pagar a determinados cargos políticos para que para que participasen en este fraude, para que les dieran licencias, etcétera. Entonces, pues es un tema o es un caso claro de corrupción política. Entonces, el problema está en que este caso de corrupción, este tejemaneje que se llevaban los empresarios con altos cargos políticos, que de hecho llegaron a formar una empresa que se llamó la Unión Naval de Levante, os la pongo por aquí, una empresa falsa que llevando a cabo una serie de actividades utilizaba el dinero para la corrupción y para invertir ilegalmente, perdón que estoy moviéndolo mucho esto, aquí está bien, para invertir ilegalmente en el caso del juego, ¿no? Entonces, pues todo esto, lo importante es que este escándalo se publica en prensa, se hace público, llena todas las primeras planas de los periódicos y esto va a dar lugar a una enorme reacción social. Es decir, la sociedad va a decir, pero bueno, ¿qué vergüenza es esta? O sea, ya, ¿qué más puede pasar? Bueno, pues un escándalo de corrupción política a los mayores niveles. Recordad que una de las cosas que había hecho caer a la monarquía y que Alfonso XIII se fuera fue precisamente todo el tema del expediente Picasso, etcétera. Y el tema, o uno de los temas que había hecho caer también el sistema de la Restauración era el fraude. O sea que no nos quitamos este tema de la corrupción y como podéis ver hoy en día, pues da igual donde uno mire, al final sigue habiendo esta problemática en la política, en este y en otros países. Bueno, pues hay una enorme reacción social y lo importante es que esto va a dar lugar a que haya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Había una comisión de investigación y de hecho algunos políticos van a ser arrestados. Entre estos políticos que van a ser arrestados va a estar el propio Lerroux. Es decir, estamos hablando del presidente del gobierno.
justo o un poco antes del arresto había dimitido, sabiendo un poco lo que se venía encima, pero bueno, es de mucha gravedad que el presidente del gobierno o el justo expresidente del gobierno sea arrestado por un caso de corrupción. Y también va a ser arrestado Gil Robles, que era el que dirigía al presidente de la CEDA, es decir, el caso era muy notable. Ambos finalmente serán absueltos por falta de pruebas, pero solo el hecho de que les detuvieran y que se viera cierta implicación ahí de los altos cargos políticos, pues fue muy grave, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto nos va a llevar a la caída del gobierno de Lerroux, como acabamos de decir, y enseguida, en el año 36, nos vamos nuevamente a elecciones. Bueno, pues nos ponemos aquí a hablar de estas elecciones del 36, donde además os voy a dejar aquí el gráfico de los resultados. Lo primero decir que estas elecciones constituyentes o estas elecciones generales van a tener lugar en el mes de febrero, aunque curiosamente van a tener lugar en dos fechas distintas. Y esto ocurrió porque, bueno, unos días antes de las elecciones, de la convocatoria de elecciones, hubo un intento de golpe de Estado que también se llama Sanjurjada, es la Sanjurjada del 33, os la voy a poner por aquí, en la que de nuevo este señor está implicado, en la que también está implicado Francisco Franco, pero bueno, pues en ese momento además era el comandante general de las tropas españolas en el norte de Marruecos, pero bueno, va a haber otros generales que no se van a sumar al golpe. Pero bueno, que ahí va a estar esa tensión, ese intento de golpe o ese intento de crear una inestabilidad antes de las elecciones, que luego será tenido en cuenta, ya lo veremos en el siguiente epígrafe, es decir, se va a sospechar de estos personajes porque puedan volver a intentar dar un golpe de Estado, como efectivamente se hará. Y bueno, el caso es que las elecciones se llevan a cabo en dos fechas distintas. ¿Qué es interesante de estas elecciones? Pues que si os fijáis en el gráfico, tenemos aquí a un montón de partidos de izquierda que van a unirse en coalición. Y esa coalición es lo que se va a llamar el Frente Popular. No quiero tachar, quiero subrayar, aquí lo tenéis, el Frente Popular, una coalición de izquierdas. Interesante dentro de ese Frente Popular que además del PSOE, republicanos de izquierda, la Esquerra Republicana, etcétera, van a estar también incluidos los comunistas. Y esto va a tener mucha repercusión después, porque recordad que igual que había por parte de la izquierda un miedo al auge del fascismo en ese momento, el comunismo ruso y ya en estas fechas el estalinismo, pues va a tener también una reacción en Europa que va a ser también de mucho miedo, y que de hecho, si habéis estudiado un poquito a fondo la Segunda Guerra Mundial, sabéis que tiene que ver ese miedo al comunismo con el cuidado con el que se va a tratar a Hitler en un primer momento, y se le van a permitir pues muchas cosas, ¿no? Entonces, Frente Popular gana las elecciones, os pongo por ahí datos, pero bueno, os los pongo también a este lado. Aproximadamente consiguen casi un 48% de los votos, me parece que es un 47,2% de los votos, frente a un 46 y pico que va a tener el Frente Nacional, que bueno, pues básicamente va a estar liderado otra vez por la CEDA, pero que como vemos, el Frente Nacional es el Frente Popular, es el que va a vencer, ¿no? Entonces teníamos eso, socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas, nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes como Esquerra, etcétera, ¿vale? Tenemos también aquí otro gráfico, en este caso es un mapita provincial que también os puede resultar de ayuda, y os fijáis además cómo el Frente Popular pues tiene importancia especialmente en las zonas más industriales, también en el sur, donde ya recordáis que había mucho movimiento de izquierdas por los jornaleros, el campesinado, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todo esto tiene lugar en un momento en el que, seguimos en ese contexto de polarización social y polarización
política, y la llegada del Frente Popular con estos comunistas en el gobierno va a hacer que la situación se resulte mucho más extrema en ambos lados. Evidentemente, la derecha va a estar muy asustada con la presencia de los comunistas en el gobierno de coalición, y por su parte la izquierda pues venía muy resentida de las acciones que había llevado a cabo el gobierno conservador previo y de ese golpe de Estado, o de esa intentona al menos de golpe de Estado que había tenido lugar justo antes de las elecciones. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Es un vídeo un poco bastante más corto, desde luego, que el anterior. Pero bueno, yo creo que con eso es suficiente, más o menos con lo que tenéis aquí. Importante pensar en ese contexto de polarización, porque con él es como vamos a pasar ya al siguiente epígrafe, en el que lo que vamos a hablar es de la gestación del golpe de Estado y cómo se llevó a cabo, ¿vale? Entonces ahí me detendré un poquito más. En fin, con esto suficiente. Muchas gracias por escucharme, espero que haya quedado más o menos claro, y si tenéis dudas, pues ya sabéis, me preguntáis. ¡Hasta luego!